En 1948 se instauró en Sudáfrica el apartheid, un sistema de segregación racial y discriminación institucionalizada que duró hasta principios de la década del 90. Se basó en la idea de que los blancos europeos eran superiores a las otras razas y se implementó mediante leyes que despojaron de múltiples derechos a la población negra mayoritaria, obligándola a mantenerse empobrecida y marginada de la sociedad. El único propósito del apartheid era conservar los privilegios de los hombres blancos. Pero a principios del siglo XIX, cuando las naciones europeas recién estaban comenzando la conquista del continente negro, un hombre forjó un imperio y transformó a una pequeña tribu en la nación guerrera más poderosa de África. Su nombre era Shaka Kassenzangakona, rey del imperio Zulu. Shaka. Shaka. Shaka? Shaka Zulu. Shaka Zulu. Shaka Zulu. Shaka Zulu. Brillante estratega militar, genio político o tirano asesino de masas, lo que se conoce de él proviene de la tradición oral de su tribu. Mito o realidad, el legado de este poderoso rey fue lo suficientemente importante como para poner en jaque al imperio británico. Shaka. En 1986, la historia de este poderoso líder desembarcó en la pantalla chica, generando una serie de protestas y polémicas por parte del pueblo sudafricano. Su impacto y crudeza la hacen una de las obras más recordadas de la década del 80. Hoy, en Ayer No Más Miniseries, les presentamos Shaka Zulu. Ladies and gentlemen, rock and roll. Para principios de la década del 80, la South African Broadcasting Corporation, SABC para los amigos, la empresa de radiotelevisión estatal de Sudáfrica, quería hacer algo para honrar a su más grande guerrero, Shaka Zulu. En 1954 se había realizado la película Flame of Africa, que retrataba su vida, pero nunca se había ahondado mucho en la historia previa a la llegada del hombre blanco a esas tierras. Hollywood ya había hecho varios largometrajes, como Zulu, protagonizada por Stanley Baker y Michael Caine, que se basaba en la batalla de Rogue Street de 1879 y que contaba cómo un centenar de soldados británicos defendieron una estación misionera del ataque de más de 3.000 guerreros zulúes. O Amanecer Sangriento, con Burt Lancaster, Peter O'Toole y Hall Elliott, en la que se representaba la primera gran batalla de la guerra anglo-zulú, ocurrida un día antes de los hechos mostrados en el film anterior. Declaring a state of war between Her Majesty's government and the Zulu King. Pero estos largometrajes nada tenían que ver con el guerrero Zulu, ya que contaban historias 100 años después del nacimiento de Shaka. Y si sus sucias cabezas están pensando en la diosa virgen con Isabel Sarli, no cuenta como ejemplo. La idea era hacer un film que se emitiera por televisión en el canal TV2, en donde solo se hablaba en Zulu. Se contactaron con Joshua Sinclair para escribir el guión, que más tarde saldría editado como una novela. Él era un médico misionero y teólogo muy relacionado al cine, que tomó como base los escritos de los comerciantes Francis Short Farwell y Henry Francis Finn, los primeros blancos en conocer a Shaka, y también en la tradición oral que había aprendido de los zulúes tras vivir 6 meses con ellos. Nunca podremos ser un Zulu. Si la SABC quería hacer de este proyecto algo redituable, tenía que venderlo al exterior. El problema es que, por esos años, por culpa del apartheid, Sudáfrica tenía un boicot cultural, así que no podía vender programas ni tampoco comprarlos. I don't think you really want to go to South Africa. Why not? Because you're black. Acá es donde hace su entrada Harmony Gold. Sí, los mismos responsables de una de las mejores series animadas de la historia. Robotech. La productora norteamericana hizo un trato para distribuir la miniserie, que figure su nombre en los créditos, y así evitar sanciones comerciales. La SABC contó con un presupuesto de $12 millones y contrató al director William Faure, que hace años venía soñando con hacer algo relacionado al líder Zulu y su verdadera historia. For the first time we would bring black history right into the homes of white audiences. En cuanto al elenco, para los papeles extranjeros principales consiguieron estrellas como el legendario Trevor Howard,
a Edward Fox, el asesino profesional del Día de Chacal, y al mismísimo Hijo de Dios, Robert Powell. He among you who is without sin, let him cast the first stone. Si bien los productores sugirieron que Shaka tenía que ser interpretado por un actor norteamericano como Richard Shaft Roundtree, Sinclair insistió que el papel tenía que ir para alguien sudafricano. Los roles más importantes eran el de Nandi, la madre de Shaka, y obviamente el rey de los zulúes. Los elegidos fueron dos personas que jamás habían actuado frente a cámaras, la modelo Dudu Mikise y Henry Sele, un ex arquero de fútbol apodado El Gato Negro, que ya había interpretado el mismo rol en el teatro. So I started on stage as Shaka, not knowing that later on I was going to be the big Shaka on the screen. Con todo el elenco seleccionado, la filmación se llevó a cabo en Sudáfrica. Alec Mills, el director de fotografía, aprovechó al máximo las impresionantes vistas de Zululandia y filmó allí durante 14 meses. El asentamiento de choza circular, o kraal, fue construido especialmente para la miniserie y se hizo énfasis en poder recrear todos los rituales, bailes y vestimentas de la época. ¡Zulu! Finalmente, después de que se decidió que la miniserie se estrene por TV1, el canal más importante del país y en el que se transmitían programas en inglés y afrikaans, el 24 de octubre de 1986, casi 4 meses después de que Argentina se consagrara campeón del mundo por segunda vez, comenzaron a emitirse los 10 episodios de Shaka Zulu. Nada será como fue. Es el año 1882 y la guerra entre el Imperio Británico y los zulúes está llegando a su fin. En Inglaterra, la reina Victoria y sus asesores reciben al derrotado rey Ceshuayo Campandé, cuyo objetivo es recuperar su reino. Espera estar aquí, dice, para sellar el pacto de amistad ahora y para siempre. Algo que no le será para nada fácil, ya que el Imperio Zulú es considerado una amenaza desde hace décadas gracias a un hombre que unió a su pueblo y lo convirtió en un poderoso ejército digno de temer: Shaka Zulu. ¿Qué significa Shaka Zulu para usted? Era uno de esos hombres extraños que tienen el valor para vivir de sus ideales y de infundir sus sueños en los corazones de sus compatriotas. Ese es precisamente el por qué no podemos devolverle su reino. La miniserie comienza con el epílogo y no es casualidad que hayan empezado de esa manera. Harmony Gold exigió que en el primer episodio aparecieran todas las estrellas blancas conocidas. Sí. Además de Howard, Fox y Powell, están Roy Dotrice, Gordon 65 Jackson, Kenneth Griffith, la chica Bond Fiona Fullerton y el enorme Christopher Lee. Sí. La productora pidió esto para satisfacer a los anunciantes y garantizar la comerciabilidad del producto. ¿De verdad? La miniserie retrocede en el tiempo hasta 1822. Es posible que los Zulu ataquen el Cabo, bajo el mando de un matón sanguinario llamado Shaka. Al sentir que los zulúes pueden ser una gran amenaza para los intereses británicos en Sudáfrica, la corona envía a Francis George Farwell para convencer a Shaka de que el hombre blanco es de temer. Intento contactar con Shaka Zulu para negociar una alianza con Gran Bretaña. Farwell reúne un grupo de hombres. También iré con usted. Se embarca en su expedición y termina naufragando frente a la costa. Allí se produce el encuentro con los salvajes que lo llevan a encontrarse con el rey Zulu. Si controlamos el alma de Shaka, controlaremos todo el sur de África. La historia es contada desde el punto de vista de uno de los hombres de Farwell, Henry Francis Finn. Asombrosamente me hice la disciplina de tomar los eventos y las intrigas que sucedían a nuestro alrededor como algo fácil. Y si esa voz le recuerda a MacGyver, es que es la inconfundible voz de Mario Castañeda. Aquí estoy. A partir de diversos flashbacks, vamos conociendo la vida del guerrero. Presenciamos el nacimiento ilegítimo de Shaka en 1787. Nandi es un varón. Nacido de padres de tribus diferentes y con profecía incluida. Tienes a Shaka, al primer hijo del rey. Al nacer harás que una nación se llene de sangre y se ennegrezcan los escudos.
Como dato de color, no muchos saben que Shaka niño es interpretado por Kumbulani Sele, el único hijo varón que tuvo Henry Sele. Si lastimas a mi madre otra vez, te mataré. Somos testigos de las humillaciones que sufre su madre Nandi, primero por parte de los zulúes y luego de su propia tribu. Nunca dejará un enemigo detrás. Esto la lleva al exilio de la aldea con toda su familia. Sean bienvenidos. Ya cuando el muchacho se convierte en un hombre, es perseguido por su propio padre, alimentando su rencor y su sed de venganza. Creo que mi padre ha decidido que un hijo asesinado es más conveniente que uno vivo. Se forma como un gran estratega militar, revolucionando la manera de combatir entre tribus. La cabeza avanzará primero, con los cuernos escondidos detrás de ella. Luego, cuando dé la señal, los cuernos atacarán a ambos lados. Los cuernos circundarán al enemigo. ¡Y al ataque! Y ya, con la muerte de su progenitor, finalmente asciende al trono de los zulúes. ¡Saluden a su rey! ¡Buen abuelo! ¡Buen abuelo! Ahí es donde volvemos al presente de 1824, donde ya se produjo el contacto entre los ingleses y la tribu. Finn y Farewell son testigos de su interés en los hombres blancos y lo que pueden ofrecerle. ¿Cuántos simios blancos luchan en sus regimientos? ¿Qué quieren realmente de nosotros? Los intentos por asesinarlo y su inteligente forma de pensar. El leopardo también es superior, Gobosi. Es un soberano entre los maestros. Cada orgulloso día de su vida vale cientos de días de la vida de un cuervo. Pero si al leopardo se le ofrecieran alas para volar, sería un tonto en rehusarlas. Finalmente, en los últimos capítulos, a medida que su poder crece, Shaka se vuelve cada vez más despiadado y paranoico. ¡Fuma! Manda matar a su heredero. No puede haber futuro sin Shaka. Y todo culmina con la muerte de Nandi. Tú me has matado. Que enloquece a Shaka y eventualmente lo destina a que sea traicionado y asesinado. Las golondrinas han ganado, Dingane. Bopa, quema todo. Que nada nos recuerde la presencia de Shaka. A Shaka Zulu no le falta absolutamente nada. Tiene suspenso, intriga, acción, drama, pasión y hasta brujería. ¡La sangre dirá la verdad! Todo decorado con una buena dosis de violencia, empalamientos y decapitaciones. El retrato que hace sobre el pueblo zulú, con sus costumbres y tradiciones, es verdaderamente impresionante. Teniendo en cuenta que antes poco y nada se sabía de él, la miniserie hace un buen trabajo glorificando al rey zulú. Mucho ayuda a la elección de Henry Sele como protagonista. Su figura imponente, su mirada penetrante y su presencia que infunde respeto y miedo coronan a su personaje. Nunca dejes un enemigo detrás, o se levantará otra vez para volar a tu cuello. El momento rewind podría ser tranquilamente la canción We Are Growing de Margaret Singana, uno de los temas más épicos de todos los tiempos. Pero vamos a quedarnos con la escena en la que Shaka Zulu comienza a preguntarle a Finn sobre Jesús. ¿Quién es él? La charla teológica entre ambos es sumamente interesante y a la vez repleta de suspenso. ¿Más grande que Shaka? Llevo un cosi. ¿Por qué? Mire sus labios. Dicen, perdónalos, Baba, porque no saben lo que hacen. Perdonar. ¿Cómo piensa alguien gobernar con tan tonta estrategia? El doctor tiene que usar todo su ingenio para responder las preguntas punzantes del rey. Además, pensado a propósito o no, el plus es que es el mismísimo Jesucristo el que tiene que defender su propia importancia frente a un rey pagano. Cristo tenía que morir para que el cielo me otorgara su poder a mí.
Shaka Zulu fue un verdadero mega éxito. Sí. Para principios de la década del 90, más de 300 millones de personas en todo el mundo la habían visto y se emitió en 85 países, superando a Los dioses deben estar locos como la producción más exitosa proveniente de Sudáfrica. Aunque esta última fue publicitada como de la República de Botswana porque aparte y demás. Solo en Estados Unidos se convirtió en la miniserie que más veces se pasó en la historia. Claro que no todo fue color de rosas. ¿Por qué? Cuando en Los Ángeles se hizo un cóctel para celebrar la transmisión de la miniserie por el canal KCOP en noviembre de 1986, docenas de manifestantes se hicieron oír en las calles pidiendo boicotear la miniserie. No seremos vencidos por las trampas de un médico brujo. La mayoría pertenecían a organizaciones anti-apartheid y se quejaban de la descripción de un Shaka salvaje, brutal, sádico y sediento de sangre. Serán solo una realidad: la guerra. ¿Y cuando no haya guerras? Las crearé, Gomani. Y de la imagen negativa de los nativos en contraste con los blancos civilizados, haciendo del programa una propaganda racista. Pero, por sobre todas las cosas, sus reclamos tenían que ver con la participación de la SABC en la producción del proyecto, ya que lo consideraban algo político. Años después, se supo que algo de razón tenían. Eso es descabellado. Joshua Sinclair contó que el 70% de lo que había escrito era invento suyo. No, es verdad. Y hasta puso cosas que le habían pasado a él, como cuando era médico en la India y le pidieron resucitar a alguien. Que la revivan otra vez. Su intención era mostrar que los sudafricanos podían liberarse de su régimen de opresión, contando la historia del orgulloso pueblo Zulu y su inteligente líder. Al relatar la historia desde el punto de vista de los personajes blancos y a través de una mirada blanca, la miniserie termina cayendo en simplificaciones. Por más buenas intenciones que tengan sus creadores, los personajes negros son retratados como bárbaros y primitivos, mientras que los personajes blancos son presentados como civilizados y superiores. Soy un Zulu. En este sentido, la serie podría ser vista como perpetuando el mito del Salvador Blanco, en el que los personajes blancos son retratados como los únicos capaces de liderar y salvar a los personajes negros. No seas ridículo. Farouk Frank Agrama era un productor que a fines de los 70 había fundado la compañía Agrama Film Enterprises para comercializar derechos de películas a nivel internacional. Casualmente, cambió el nombre de la compañía a Harmony Gold después de llegar a un acuerdo para distribuir Shaka Zulu con la SABC. ¿Cómo? Harmony Gold era, y sigue siendo, la primera empresa minera de oro más grande de Sudáfrica. Sí, es el mismo nombre. Harmony Gold, la productora, fue creada para tapar la participación de la empresa estatal sudafricana y fue la encargada de traer a otros inversores externos como la alemana Telemunchen, la italiana RAI y Channel 9 de Australia. South African Broadcasting puso la totalidad del presupuesto, alrededor de $12 millones, y lo demás algo así como $250.000. Harmony Gold recibió el 60% de las ganancias más los gastos, mientras que la SABC nunca recuperó el dinero que invirtió. Se estima que la productora norteamericana recaudó alrededor de $500 millones con las ventas. ¡Yo seré rey! En cuanto al elenco, tanto Dudu Mikise como Henry Sele debutaron frente a las cámaras con la miniserie. La actriz trabajó con el director argentino Alejandro Cesa en El Ojo de la Tormenta. Where is our lioness God? I set her free. Filmada en las cataratas del Iguazú y con Mónica Gonzaga. Y no mucho más que eso. Just who are you? And what are you doing here? Forgive her. Where we come from, we're not accustomed to men. En cuanto a Henry Sele, se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Actuó en varios largometrajes de su país como Reencarnación Satánica, en donde volvió a coincidir con Christopher Lee. If you don't believe me, you are going to die too. Y llegó a trabajar en films norteamericanos no muy conocidos, hasta que Michael Douglas lo rescató para ser devorado en garras. I also have killed a lion. How many shots did you need? I used my hands. Las ofertas laborales fueron decayendo y la verdad es que nunca pudo despegarse de la fuerte imagen que proyectó de Shaka Zulu. Para la gente, él siempre iba a ser el rey de los zulúes. En 2001,
El guionista Joshua Sinclair nuevamente lo convocó para que interprete el papel en la miniserie, luego convertida en telefilm, titulado Shaka Zulu The Citadel. You are the master of Africa. En esta película, en la que comparte elenco con David Hasselhoff, Karen Allen, Grace Jones, Omar Sharif y Jane Fox, que al igual que su hermano personifica al Capitán Farwell, narra cómo en 1823 Elizabeth Farwell viaja a África en busca de su padre, que desapareció en territorio Zulu. La historia, totalmente ficticia, sigue el viaje de Elizabeth y la vida de Shaka mientras la amenaza de guerra abierta entre ambos países se cierne sobre todo el continente. Don't waste your time and money looking for your father. Cele murió en 2007 a los 66 años, después de haber sido hospitalizado por un dolor en el pecho. Las crónicas dicen que sus últimos días los pasó amarrado a la cama y que estaba siempre drogado porque se ponía violento. Falleció en la pobreza y como un hombre amargado, ya que nunca recibió regalías por sus trabajos ni fue reconocido en su país por su trayectoria. Si tengo lágrimas, las lloraré por mí. Lo cierto es que el actor ayudó a que se conozca la historia de Shaka Zulu y que su nombre fuera reconocido a nivel mundial. Tanto es así que en 2023 se van a estrenar 2 nuevas series centradas en las figuras del rey de los zulúes. Una sudafricana llamada Shaka Ilembe y la otra norteamericana producida por Antoine Fuqua y titulada King Shaka. Esperemos que hayan disfrutado de una nueva entrega de Ayer No Más Miniseries. Como siempre, dejen sus comentarios, activen la campanita y suscríbanse a nuestro canal. Y no lo olviden, nunca dejen un enemigo detrás, o se levantará después para volar a sus cuellos. Vete. Esto fue Ayer No Más Miniseries.